Vamos a hacer hoy algunos tipos de árboles. Como hay diferentes, yo traté de escoger unos que son los que vamos a pintar el día de hoy. Yo voy a estar utilizando hoy óleos. Listo, acá tengo un modelo de árbol que es un árbol, vamos a decir que frondoso. Todos los grupos de ramas están unidos, entonces eso hace que se vea como compacto. Es el primer tipo de árbol que vamos a pintar. Cuando yo empiezo a pintar árboles, el orden que voy a seguir es: primero voy a hacer el tallo y luego voy a seguir con las ramas. El tallo, si se fijan, yo dibujé el tallo en la parte más gruesa. De pronto por acá entre las ramas se ven otras ramas que son bastante más pequeñitas y más imperceptibles, pero esas no las marqué ahorita en el dibujo. Esas las voy a hacer después de que haya hecho el trabajo de las ramas. Inicialmente lo que voy a hacer es el tallo y las ramas más gruesas. Para este modelo que tengo hoy acá de árbol, según la referencia que yo escogí, tengo una fuente de luz que viene como en esta dirección, desde esta dirección, que las sombras van a estar sobre esta parte izquierda. Como voy a empezar con el tallo inicialmente, eso quiere decir que toda la parte izquierda del tallo y de todas las ramas va a ser la que tenga el tono más oscuro. Para este ejemplo preparé 4 tonos de una tonalidad marrón. Tengo desde el más oscuro hasta el más clarito. Aquí en cámara veo que me registran un poquito más oscuro de lo que son, pero este último está con bastante carga de blanco. Yo voy a empezar a hacer una insinuación. No voy a empezar con el tono más oscuro, sino voy a empezar con este tono intermedio. Con este tono intermedio voy a empezar a marcar la parte más sombreada del árbol, que en este caso va a ser la parte izquierda del tallo. Y luego puede ser con el otro tono intermedio, es decir, voy a usar estos dos, este para la sombra y este para la parte que recibe más luz. Entonces eso es lo que voy a hacer inicialmente antes de empezar a usar estos dos tonos, que posiblemente los use para hacer detalles ya sobre el final. Listo, ya tengo en el tallo de mi árbol, tengo un tono más oscuro y un tono más claro. Estos son dos tonos intermedios. Ahora lo que voy a hacer es empezar a poner detalles con los tonos el tono más oscuro que tengo y el más clarito. Tengo que tener en cuenta que los detalles generalmente en los tallos no es usualmente una superficie regular, sino es una superficie que es como agrietada y tiene muchas sombras y muchas luces debido a su textura. Entonces estos trazos que empiece yo a hacer con los tonos oscuros van a ser unos trazos bien definidos que me van a marcar las zonas más oscuras para indicar como unos agrietamientos y otras sombras más pronunciadas que hay en el tallo. Igualmente con los tonos más claritos, ahí marcaré los brillos y las zonas más claras que estoy viendo en mi modelo de referencia. Listo, acá lo que traté de hacer con los tonos oscuros
fue hacer unos trazos bien definidos con el objetivo de generar como algún tipo de textura sobre la corteza. Ahora le voy a agregar los tonos más claritos que están especialmente ubicados en la parte derecha de las ramas, que es de donde nos está viniendo la fuente de luz. Listo, este fue el trabajo que hicimos con el tallo, inicialmente con dos tonos intermedios de luz y sombra, y luego cargando un tono más oscuro y por último un tono más clarito. En algunas ocasiones es quizás necesario, después de poner estos últimos detalles, incluso cargar algunos detalles de más claros, casi que de puro blanco, para darle mayor realismo. Vamos a proseguir ahora con el paso siguiente, que es hacer las ramas. En este caso yo marqué de manera muy simple los grupos de ramas que yo estoy visualizando más o menos en la composición, en la imagen que tengo de referencia. Aquí en este caso yo indicaba que nuestra fuente de luz viene de la parte derecha. Entonces, para cuando empiezo a pintar los grupos de ramas, tengo que tener muy presente eso y tengo que contemplar, así como cada grupo individualmente, también tengo que contemplar la totalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada grupo voy a tener una zona en donde va a haber más sombra y una zona en donde va a haber más luz. Entonces eso lo contemplo individualmente, pero asimismo tengo que contemplarlo en la totalidad del árbol. Es decir, que esta parte izquierda va a estar bastante más oscura que esta. Para ese trazo que hagamos de ramas, de follaje, de vegetación, es bueno tener todos estos pinceles que ya están un poquito despeinados, que ya tienen las cerdas un poquito en desorden y como hacia todas las direcciones. En este caso, estos pinceles que tienen estas características nos pueden ayudar para dar el efecto. Para el efecto de follaje también voy a utilizar unos 3 o 4 tonos de luz y de sombra, en este caso hacia las tonalidades verdes. Para hacer este ejercicio de árbol, yo preparé aquí, en este caso hice 5 tonos de verde, desde el más oscuro hasta uno muy cálido. Lo que voy a hacer es que esta zona izquierda, que tiene la mayor cantidad de sombra, ahí es donde voy a usar el tono más oscuro. Entonces generalmente para los grupos de hojas usamos unos 3 tonos de verde. Entonces para esta parte izquierda lo que voy a hacer es usar el verde más oscuro, y el siguiente verde que use será este, y posiblemente el más iluminado sea este. En la parte derecha, que es la zona que recibe más luz, no voy a usar este como el tono más oscuro, sino este, que es un poquitico menos oscuro. Entonces para esa zona voy a usar este como mi sombra más oscura. Seguramente luego use este como el tono intermedio y luego termine con unos brillos muy intensos. Voy a empezar con la zona más oscura, es decir, esta parte. Las sombras están en todas las partes bajas y especialmente hacia la parte izquierda de cada uno de estos montoncitos. Lo que yo voy a empezar a hacer es como una especie de pincelada que es punteada. Por eso es que es bueno usar este tipo de pinceles que no me dejan un trazo regular.
Sobre el final, habiendo reforzado los tonos oscuros, lo que voy a hacer es con un tono amarillo puro y posiblemente algunos blancos, voy a terminar de poner algunos brillos. Listo, este es el ejercicio de árbol ya concluido. Idealmente, como lo estoy trabajando en óleo, lo bueno sería una vez que esté seco entrar a hacer otros detalles de manera que cuando yo los aplique no se me mezclen los tonos, porque ahorita por lo que todos los tonos están frescos tratan de mezclarse. Ahora voy a cambiar de pincel, voy a usar este pincel plano. Por último vamos a hacer un árbol de clima frío y en este vamos a usar solamente el tono de verde más oscuro. En esta ocasión yo lo oscurecí un poquito más, el que estaba usando con los anteriores árboles lo oscurecí con un poquito más de azul y un poquito de tono marrón. En este caso solamente voy a usar el tono oscuro y para las luces voy a usar un blanco puro. En esta ocasión, como es un árbol de clima frío, no voy a usar ningún tono cálido, sino que voy a usar solamente el tono opaco y luego le voy a agregar unos brillos y un efecto como de nieve con el tono blanco.
En este árbol, como en los anteriores, los pasos finales consisten en acentuar un poquito los tonos oscuros y al final igualmente los blancos o los más claros.